Tira rápido el portero, la balón por la línea, lo busca aquí, que solo deja pasar la defensa. Ventaja para Roberto, que también despeja de forma contundente. Balón de extremo a extremo, el juego consigue forzar el saque de puerta. Alejandro Arribas, ex del Rayo Vallecano, que estaba sancionado la pasada jornada por el no juego contra Mallorca, pero que en cuanto ha vuelto a estar la discusión de Mendilibar, ya lo tenemos de nuevo del 11. Un jugador muy interesante desde un punto de vista físico. No, tranquilo, desde un buen desplazamiento de balón, desde un punto de vista táctico. Yo diría que es un jugador llamado a hacer una gran temporada este año en la Zona, como la hizo la temporada pasada en el Rayo. Y no hay que hacer más que recordar el magnífico partido. El segundo palo buscando a Sisi, atrapa a Roberto. Decía el magnífico partido que jugó frente al Fútbol Club Barcelona. Primera aproximación del Club Atlético Osasuna, minuto 14. Tenemos el centro de juego con mucha atención, buscando el segundo palo. La Sisi, anticipó Roberto Jiménez. Esta es la réplica del Zaragoza. Encarando Víctor, bien Víctor. Sigue Víctor, la pone Víctor. El punto de penalti, rechaza la defensa Pamplonina. Insiste Víctor Rodríguez. Balón suelto, lo va a recoger Romaní. Nacional por Costa de Marfil. Paredes. Sigue Javier Paredes, distribuyendo hacia el costado izquierdo. La bajó con el pecho Paco Montañés. Tiene la bola de Abraham Pinero. Ahí está el del San Andreu. Sigue Abraham combinando de primera la de Bordán. Aparece Romaní sacando la escoba. Sigue Romaní, mete el cuerpo. Primero el cuerpo y luego intentó hacer una ruleta y se le pone la mano atrás. Normalmente la maniobra es al revés, ¿no? Y yo hace la ruleta y ella pone la espalda. Se equivocó Romaní, alteró ese pormenor técnico y acabó metiendo la pelota y tenemos a Romaní. El ex de Español, el ex del Sevilla. Otro de los fichajes del Real Zaragoza, recuperando posición en el centro del terreno de juego, haciendo pareja con José Mari. El banquillo a otro ilustre del fútbol. Ponme una Coca-Cola cuando puedas. Fría. También a Wolf, Buen balón. Ojo al disparo desde lejos de Timor. Lo atrapa. Parece que desvió un defensor del Zaragoza, pero ni así pudo dejarse sorprender a Roberto Jiménez, ni así pudo Timor darle un susto al guardameta del Real Zaragoza que saca el largo. Arriba Roberto, mete la cabeza Alejandro Rivas. Gana metro de Manolo Jiménez. El equipo que está por delante desde que Elder Postiga marca en el minuto 4. muy fieles los dos entrenadores a su sistema 1-4-2-3-1, tres variantes defensivas que les llevan a defender con una línea de 4 y otra de 5 por delante. Tiene Sapunero. Postiga que va sí, quiere mostrar la vez dos una posición. Creo que sí, yo no estoy al dejando en el efecto. Rápidamente sí, aunque ya no se la estaba pidiendo. Deja el mejor para Raúl Loé. Marca bien con muchos metros por delante. Sigue ayer que puede incluso pegar en el último toque. Se le marcha demasiado largo. Recupera el Real Zaragoza que quiere lanzar la contra con Apoño. Apoño para Postiga. Postiga emparejado con Lolo. Deja Postiga atrás. Evolución de Roya toda. Buscando la ubicación de Víctor Rodríguez. Ahí recibe el ex del Badalona. Encarando Víctor Rodríguez a Nano. Sigue Víctor. Más de Víctor. La pone Víctor. Que botó de forma defectuosa en el instante inmediatamente anterior al golpeo. Por ahí que le salió mal el centro. De que el rojo está en condiciones aceptables, pero da la impresión de estar muy seco y en varias ocasiones el balón ya ha hecho algún pequeño extraño, como el golpe que le hizo a Víctor Rodríguez en la jugada. Distribuye en vertical Lolo. Y que sola. ¿Este es mi lado, dijiste, no? ¿A mi lado? Sí. De judo, buscando nuevamente. El último en tocar fue el mexicano. El saque de banda para el Zaragoza.
peligro, el envío arriba de Barán. Se pide falta, pero deja seguir. Se pide por izquierda la posibilidad de levantar la posesión del Timor. Timor para Alejandro Rivas. Ese es bueno. No consigue conectar con sí, se la saque de banda para John Sapunaro. Jugador que estaba bastantes temporadas en el Oporto, a pesar de que nunca llegó a consolidarse como titular en el Boes, ni con Víctor Pereira, ni con Vilas Boas, ni con Gesualdo Ferreira en su momento, llegó a ser un jugador que se pudiera considerar 100% titular. Sin embargo, entrando y saliendo del equipo, y al final ha acumulado una buena cantidad de partidos tanto en Ligas Sagres como en competición europea. Un gran lateral derecho le ha hecho salir definitivamente el caso de Danilo de Villarreal. Ha habido falta favorable al Club Atlético Osasuna. Coloca la pelota David Timor. Se incorpora buscando el remate dentro del área. Los centrales. Ahí está Lolo, ahí está Rivas, ahí está también Raúl Lavé. Se inicia de Timor. Le pegan la espalda al colegiado. Segunda vez que aparece Pérez Lasa en la acción. Ojo al rechazo, ¿verdad? En la frontal le puede pegar. Arriba el disparo de Lolo. Saque de puerta para el Zaragoza. Una de las muchas cosas que les enseñan a los árbitros y que les insisten durante su carrera es precisamente tener una buena colocación con respecto a la posición del balón. En este caso hemos visto ya que Pérez Lasa no está muy afortunado en ese sentido y debería saber esto muy bien y debería dominar los espacios bien porque es árbitro de primera división desde el año 1976. Hay 96, perdón, 97, porque si no, estamos en el palo de eso, con esta creo que está en la sexta temporada en primera división. Pues ahora la temporada del 2013, 96. Estamos en eso, es cierto que han tenido momentos curiosos, como la participación en la película El árbitro de King Cruz o el hecho de que cayera la desgracia del comité de árbitros y fuera a ser nombrado árbitro internacional y perdiera ese nombramiento por firmar un documento, por negarse a firmar un documento contra los compañeros suyos, Nieto contra Martín Navarrete. Sale valiente Andrés Fernández para frenar el avance del Real Zaragoza, sacar adelante al Club Ramaño. Que esto fue en el año 2006. Ojo que está encarando y sale de ahí el ex de Alcorcón. Sigue Montañés, más Montañés, la pone Montañés a su jugado Víctor. Bueno. Qué jugador de Paco Montañés. Qué maravilla ha hecho Montañés para ponerle al segundo. Encontró la conexión con Víctor Rodríguez. Otra advertencia del Real Zaragoza. Y una muestra más de la calidad futbolística de Paco Montañés, jugador formado en los equipos inferiores, que puede hacer perfectamente en primera división aquello que el año pasado hizo tantas veces y tan bien en el sorprendente Alcorcón. Un Alcorcón, recordémoslo, que se nos coló en el playoff del ascenso, En la final del playoff y llegó hasta la final. Para Montañés hay dos balones, por cierto, en el terreno de juego. De momento no lo ha perdido Pérez Lasa. Se hace con el balón apoyo atrás. Ahora sí que vemos en el margen derecho como había otro balón, lo ha sacado rápido, ha sacado un jugador de Osasuna, sigue dentro del juego, sigue estando ahí, le tiene que parar Pérez Lasa si advierte esa circunstancia, pero bueno, ya ha entrado el muchacho y se ha llevado el balón. Pues venga, pues ya está. Busca el esférico Quique Sola. claro, que los compañeros no pueden abandonar su posición, la posición del último defensa del equipo del lado en el que está situado. Por lo tanto, tiene que entrar un recoge pelotas, que no está permitido por el reglamento, ¿no? Armenteros, muy forzado, metiéndose dentro. Acaba el saque de portería. Hablábamos de Montefiores del Barcelona, pero que se recuerda. Tuvo otro familiar también, el de Villarreal. No, tiene ya un recorrido, es un jugador todavía joven, 25 años, ahora 26 en los próximos meses, pero tiene un recorrido como futbolista profesional y ahora... Hemos superado el Ecuador
centrar Armenteros, balón para el Zaragoza, apoyo. De hecho, me Zaragoza para el entrenador y para el propio público, más allá de que no tiene goles, pero es ascendente a conseguir la primera victoria en Liga en casa, teniendo en cuenta que este ya es el tercer partido que se juega en Australia. Toque orientado de Quique Sola, quería deshacerse del capitán Paredes, no lo ha conseguido, balón arriba del cántabro Álvaro González. El trato de Lolo estaba fuera de juego ahí del Postiga. Balón entonces para Osasuna, balón para el cuadro navarro, que poco a poco empieza que intenta reaccionar, pero que hasta el momento, y llevamos ya 25 minutos casi Luis, no ha conseguido generar una sola ocasión de peligro, no ha habido ningún acercamiento en el que Roberto ha tenido que intervenir para evitar el empate. No, hay un detalle muy significativo de su Osasuna en los últimos minutos, pero no tiene llegada, y no tiene llegada porque generalmente se encuentra siempre en situaciones de desventaja 2 contra 1 cuando tiene que afrontar los últimos metros para llegar a la portería. Está trabajando en el sistema defensivo a nivel de coberturas, a nivel de ayudas y procurando siempre que no haya superioridad al contrario, sino tener superioridad defensiva al propio equipo. Controla el pecho Postiga. Le hicieron un Duna, salió curioso a Rivas. Deja a Rivas para Nano. Sí. Otra vez Nano, sobre de corto, Raúl Loé. Nano presionado por la cesión, Chucha Postiga, tiene que anticipar a Andrés Fernández. Balón arriba del ex del Huesca. Lo pone cabeza Emiliano Armentero, rechaza Paredes, quiere reconstruir y lo hace de hecho el equipo de Mendilibar. Sí, recortando, la pide en el centro Armenteros. Deja Sisi para Raúl Loé, que la cambia toda. Envío potente hacia la ubicación de Álvaro Cejudo. Ahí está el cordobés, la pone Cejudo al punto de penalti. Rechaza la defensa del Zaragoza. Recoge finalmente Abraham Minero. ¿Qué detalle de Álvaro Cejudo? Magnífico el golpeo, un golpeo de mucha calidad y de mucha precisión. Obviamente de las contrataciones de altísimo nivel que pueden acometer los equipos de primera división en la Liga de Antes. Recordemos, Álvaro Cejudo fichado en el mercado de invierno de la pasada temporada, no de la otra, creo, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí. Una suma de dinero que, claro, a todos nos parece una barbaridad del mundo real, pero que en el fútbol, no sé si es irrisoria, pero francamente bajo. Un traspaso que rondó los 400.000 euros. Sí, es algo bastante frecuente en el fútbol español. Este año mismo se ha hecho también más el Valencia con un jugador de Las Palmas, Jonathan Vieira, futbolista con un talento y una velocidad descomunal. Hemos visto cómo este año el Sevilla mismo Muy encendido el apoyo, buscando a Paco Montañez, despeja la defensa. Ahí está José Mari, balón para Romaní, le pega Romaní. Balón para Osasuna. este mismo año, por ejemplo. La temporada pasada, a media temporada, el Sevilla se hizo con los servicios de Herbás, el medio centro del Córdoba. Cada vez se está recurriendo más al mercado interior y a jugadores traspelados. Seguramente la situación de crisis lo demanda. Tenemos que tener en cuenta que la temporada pasada había 23 clubes de los 42 que configuran la Liga de Fútbol Profesional sometidos a concurso de acreedores. La situación económica, evidentemente, ciudadano de la calle, pero es malísima también para los clubes que en otras épocas se han acostumbrado a estirar más el brazo de la manga a administrar las un poco ligero y a ver cómo se iban acumulando deudas que finalmente no han podido hacer frente. Desplaza el largo Álvaro González. Álvaro buscando el desmarque de Postiga, rechaza a Nano, lo hace de forma defectuosa, sacará de banda Yonut Sapunaro. Los futbolistas españoles y los técnicos españoles, cuando están saliendo a trabajar al extranjero, tantos y tantos y tantos de ellos. Desfría la Víctor Rodríguez. Al suelo apoyo, no hay falta, pero quiere salir rápido. Ese es Emiliano Armenteros, la pide el espacio que sola. Sigue Armenteros, zona central, le puede incluso pegar. Más de Armenteros, Armenteros, Armenteros. Osasuna en el 28, lo empata el cuadro navarro, lo empata el
ajustar la pelota al palo y marcar el tanto de Osasuna. Es el gol de Armenteros. Zaragoza 1. Osasuna 1. Fíjate que en la acción de ataque de Osasuna, Osasuna está en inferioridad. Parte con dos jugadores desde el lado izquierdo, uno de los delanteros, que está jugando con el dorsal. Me ha parecido con el número 100. Armenteros con el acompañaba en esa zona. Estaba aquí que sola en esa zona. Y por el otro lado, fuera el balón de Fernando. Esa situación de superioridad numérica y Osasuna en esa acción de ataque, porque los cuatro defensores del Zaragoza estaban ahí, pero Armenteros no tuvo la habilidad de dar esa diagonal y buscar el momento justo para encontrar. Y a mí lo que me fascina es que después de ejecutar toda la jugada con la izquierda en conducción por la pierna izquierda, está definiendo con la derecha con tremenda presión. Es que le pega al balón seco, con un empeño interior que coge una ligera rosca, los balón bien pegadito al palo. Maravilloso el caso de Miguel Armenteros, primero de la camiseta de Osasuna, para el exjugador del piloto del Sevilla y el Rayo Vallecano. Empata el equipo de Mendilibar, si no recuerdo mal, Luis, y de memoria bien que la convoca, en la vida más oportunidades. Roberto, ¿a quién le saca fortuna? No, ha sido definitivamente el primer disparo entre los tres palos que ha hecho Osasuna en esta media hora de juego. Intenta reaccionar el cuadro Maño, intenta reaccionar el Zaragoza, el disparo de Montañés, atrapado por Andrés, cuarto de hora de la primera parte. Andrés buscando aquí que sola, la baja del pecho, arriba Abraham, balón arriba de Abraham Minero, venía de fuera de juego Postiga, por eso ni siquiera hay como imagen, los goles se recorto ya, Andrés con Lolo. Se está pareciendo más ya Osasuna en los últimos minutos a ese equipo que durante las primeras 4 jornadas de campeonato y especialmente en las primeras 3 ofreció una imagen sólido de equipo fuerte, de equipo compacto, de equipo trabajador, un poco en la línea de lo que sin duda está buscando Mendilibar. Anticipa Álvaro de la presencia de Quique Sola, arriba el ex del Racing, se la queda Raúl Loé, rápido para Sisi, Sisi quiere girarse, Sisi empezado con Sapunaru, sigue Sisi, combinado hacia el costado izquierdo, aparece Cejudo, Cejudo levanta la cabeza y deja para el goleador Armenteros. Otra vez Cejudo, el punto palo para quién, para nadie, están todos los jugadores de ataque volcados en ese costado. Despeja sin oposición el Real Zaragoza. Buen trabajo de Postiga, ganando un balón que parecía perdido. Sigue Postiga, Postiga contra el mundo. Mate Postiga, Postiga al suelo, buena. Reclama falta y dice con el dedo que no. ¿En serio? Ah, bueno. Dice Pérez la señal y no ha pasado nada. Balón para Osasuna. Aquí la jugada de Lyon deja la jugada. Si bien es cierto que Postiga llega asfixiadísimo, pero que la falta a ver. De la falta, pero es obvio que Pérez la Sala interpreta que es Postiga el que busca el contacto con el defensor. Yo personalmente hubiera sancionado falta. Todo ello después de un tremendo esfuerzo de Postiga, que había ganado un balón porque ganó la posición a Alejandro Rivas. Pero bueno, al final acabó recuperando Osasuna. Juega ya Sisi. Sisi apoyándose en mano. Aún más atrás para Rivas. José Luis Mendilibar, el cuadro que empataba hace 4 minutos, marcó Armenteros, revirtiendo la situación que había provocado Postiga en el cuadro con ese 1-0. Entonces, por eso los cuadros que son de técnicos son muy apreciables. Dos acciones además de algún modo parecidas en cuanto a la velocidad de ejecución. Han sido jugadas y en estos casos tanto Postiga dejando la espalda de la defensa después del toque de cabeza de Víctor Rodríguez como Armenteros en su acción individual han estado fantásticos de velocidad y de... Ahí tenemos a Postiga, el protagonista de esa última acción. La que no falta, pero no hay tiempo en casa.
Saca de banda Oyer, que no las tiene todas consigo, por el que ha sido de momento lo veo claro. Oyer, balón atrás. Opina Lolo con Fernández. Estando ya en la recta final del primer acto, a punto de entrar en los últimos 10. Raúl Loe. Con Armenteros, la cambia toda Armenteros buscando a Sisi. Llegará Sisi, pues sí, la salvo sobre la línea. Finalmente Pérez Dalsa, auxiliado por su asistente, dice que la pelota es una boza que está con 10 por la salida de terreno del juego de Paredes, que está recibiendo asistencia médica por una hemorragia en la nariz. Sí, ha debido recibir un golpe en un salto y está sangrando por la nariz. Bueno, por si acaso calienta Zaragoza. Sí, de cartacionales que mencionamos al inicio de la televisión. Momentáneamente contiene el Real Zaragoza, ha cortado de cabeza Álvaro. Será saque de banda para Osasuna. Para Nano. El Nano buscando aquí que sola, no puede controlar, despeja con la cabeza Paco Montañés. Luchando José Mari. Tira el desmarque Armenteros, envía desde la banda, recibe Quique Sola, Quique la frontal, arriba Timor, arriba Osasuna, lo ha intentado David Timor. Buena acción de Quique, interior del área escondiendo ese balón, esperando la llegada del compañero en mejor disposición para pegar la portería, lo intentó, tiene un muy buen golpeo, pero el balón se marchó. Ha mezclado Paredes con camiseta nueva. Recordemos que el reglamento prohíbe jugar con la... Otra vez que avance el Real Zaragoza, de momento no se ejecuta ningún cambio, nos alegramos por Javier Paredes, juega ya Sisi. Buscando queriendo Quique Sola, ha cortado Álvaro González, este joven defensor contratado esta temporada procedente del descendido Racing de Santander y que me parece una actuación sensacional para el Zaragoza, 22 añitos. Es que te iba a comentar esto, de Zaragoza ha hecho una buena política de fichajes y totalmente en fortalecer desde un punto de vista físico el equipo y de rejuvenecerlo desde un punto de vista de edad. Alan, 24 años, José Mari, 24 años, 23 Gónvalo. Es importante teniendo en cuenta que hace falta siempre un equilibrio de jugadores veteranos y jóvenes, no solamente... ¡Ojo de pie de Sisi! Ha tenido de juro, ¿verdad? No se lo puede creer el cordobés. Ahí ha estado el segundo de Osasuna que muere en pie de Sisi. Remató de judo con el interior, intentando asegurar y se le acabó manchando desviado del remate Alex de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí la tuvo Cerrado. Hubo suficiente para no tener la necesidad de precipitarse como ha hecho. Ocasión clarísima para Álvaro de Judo. No consiguió dirigir la pelota a portería. Y hasta el gol de Armenteros, y desde ese minuto, que era el 28, en apenas 10 minutos ya es la tercera ocasión en la que pisa el área en peligro. Armenteros está fuera de juego, está inhabilitado, se arregla el argentino. Balón para... Parece que la cosa ahora empieza a inclinarse para Osasuna después del gol, manteniendo la posición del esférico bien fuera de juego. Muy No pinta. pero sí. No pinta. Y como decíamos, tiene la pelota, está mandando, ha conseguido Pero esto empatar no y sabes. parece cerca Osasuna que el Real Zaragoza de generar oportunidades para marcar un nuevo gol. Falta que digamos esto para que marque un gol Zaragoza, pero de entrada parece que el Pero ese sí, sí. Y luego a nivel transcurso del partido pasan muchas cosas. Es que ha empezado mandando el Zaragoza como consecuencia de ese mando, de ese dominio y de esa mayor gracia para mover la pelota. Ha conseguido adelantarse en el marcador. Ha estado Osasuna unos minutos que no parecía encontrarse en el campo. Ha empezado a jugar con mayor tranquilidad. Ha conseguido equilibrar un poco el control del juego. Ha empatado y ahora en estos minutos da la situación de que tiene más capacidad para llegar, más capacidad
capacidad para romper la igualada. O sea, eso no quiere decir qué va a pasar de aquí en adelante, en los minutos que quedan hasta el descanso y en todo un segundo tiempo que nos queda por delante. Juega Sapunaro, apoyamos en apoyo de nuevo Sapunaro, un toque de Víctor Rodríguez retrocediendo al esférico. También ha sido limitada en esta primera parte y necesita el Zaragoza de un jugador como Apoño, como el ex del Málaga. Ha aparecido muy poquito y es un jugador que por su talento y por su rapidez está llamado a tener un papel importante en el equipo. Si él no aparece, lo sé. Nano. No la buscan ni Armentero ni son las conscientes de que estaban en posición de fuera de juego. Despeja Roberto Jiménez. Roberto buscando a Víctor, mete la cabeza a Nano. ¿Quién se la quiera? Se la quiere. Estamos en los últimos 5 minutos de la primera parte. Ejecuta el largo. Jonut Sapunaro. Buscando Sapunaro a Montañés. Pide falta el extra de fútbol. Que no. Yo creo que no falta. Por el Zaragoza. Sí, yo creo que entre pitar fuera de banda y pitar falta, he optado en este caso por pitar el fuera de banda y no comprometerse demasiado. Sapunaro, envío directo al área, toca de cabeza Postiga. Nano jugando con Sisi, quiere arrancar Sisi. Se metió por el medio Sapunaro, pero no puede frenar al manchego. Sigue Sisi al suelo con todo José Mari y falta. No, dice el árbitro que no. Balón para el Real Zaragoza, recuperación limpia de José Mari. Reconstruye el equipo de Adolfo Jiménez. Sobre Jonut Sapunaro. Entró al límite José Mari, pero aquí ha sido con el esférico y se lo rebañó del último instante. Rebañó el balón y en este caso pues la acción es prioritaria. Ahí la tenemos. Arriesgando muchísimo. Bueno, la impresión de que la entrada es algo más que para rebañar el balón. Y si tuviéramos la opción de tener el fotograma, veríamos si el primero contacto con el pie o con el balón. Busca el 2-1 Zaragoza, colocar el balón parado, la pone Romarín, centro con Rosca, está el arco defensivo de Quique Silva. Luchando Sisi, se queda la pelota del Real Zaragoza, reconstruye Romarín, combinado con Apoño. Despeja la defensa Navarro, el balón en el centro del terreno de juego. Ojo al envío hacia la cabeza Osasuna, ojo al rebote. Bueno. Ahí la tuvo el Real Zaragoza, ahí la tuvo incorporándose y apareciendo de forma sorprendente el romano Jonut Sapunaro.